Bibliografía, derecho. Derecho internacional. Derecho de los tratados. Ok, listo. A ver, bueno, vamos viendo, ¿no? Nosotros estuvimos viendo varias fórmulas a través de las cuales, am, digamos, se expresa el consentimiento de cada uno de los países, ¿no? Y nosotros terminamos de ver el tema de la adhesión la semana anterior. Les voy a publicar am, les voy a pasar la, la página, ¿no? La hojita, ¿no? Lo que voy a hacer ahora es, les voy a copiar, digamos. Ustedes tienen este documento, pues les voy a hacer les voy a pegar los textos y cualquier comentario les voy a ir haciendo, digamos, al tiempo, ¿no? Bueno, digamos, el artículo 16 nos habla del canje o el depósito de los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión. Nosotros hemos visto que, digamos que todos estos elementos, la ratificación, la aceptación, la aprobación, ¿no es cierto?, o adhesión, bueno, con excepción del tema de la aceptación, nosotros constitucionalmente trabajamos con la ratificación que hace el presidente de la República, la aprobación que hace la Asamblea Nacional y la eventual adhesión para vincularnos a instrumentos que han sido suscritos con anterioridad, ¿no? Em, Ahora, eh, digamos que el canje, que de alguna manera significa este canje al que nos referimos al inicio del artículo 16, es básicamente un intercambio, ¿no? O sea, es una solemnidad que nosotros tenemos a nivel internacional respecto de la estructura de los tratados internacionales. Con el canje nosotros lo que hacemos es básicamente reconocer que hemos aceptado las condiciones de un tratado. En los tratados bilaterales es muy común el canje, ¿no? Ustedes han visto que incluso los representantes de los países, los presidentes, se sientan en una mesa, ¿no? Una mesa digamos, como si fuera, o sea, en general, prácticamente plantean una rueda de prensa y se sientan los dos, y entonces, ustedes han visto, ¿no? Todo el ceremonial, toda la solemnidad que tienen, no están sentados los dos presidentes, ¿no es cierto?, en estos tratados o convenios bilaterales, y se sientan los dos y, digamos, los dos reciben el texto que ya ha sido previamente conversado, negociado, analizado por sus representantes. Entonces, cada uno de sus respectivos ministros entregan a su presidente el documento, el presidente coloca ahí su firma, ¿no es cierto? Y una vez firmados los dos documentos, ustedes han visto cómo se intercambian, ¿no? Ese es el famoso canje, ¿no? Canje. Em, ese es un mecanismo, ¿no? Ese canje es principalmente un mecanismo simbólico, ¿no? Demostrar la aceptación de alguna manera, el estar de acuerdo, quiere decir, ¿no? Entonces, están expresando básicamente el consentimiento, ¿no? El consentimiento. Cuando nosotros tenemos ciertas formalidades que tienen que ver con el consentimiento, o sea, ustedes saben que en los contratos consensuales, por ejemplo, en la compraventa, cuando tú aceptas el precio, tú dices, a ver, deme, digamos, ¿no? Te vas a una tienda y dices quiero una funda de cachitos. Y entonces, ¿cuánto cuesta la funda de cachitos? Cuesta, no sé, 50 centavos. Ok, deme una. El momento en que tú le dices deme una, tú lo que estás haciendo es expresar un consentimiento, ¿no?
Hay otra forma, ¿no? Digamos, no le dices deme una, sino sacas tu moneda de 50 centavos le entregas, ¿no? Entonces, ese intercambio, esa es una expresión de la voluntad, ¿no? Ese intercambio, ¿no? En el caso de la compraventa del acuerdo entre la cosa y precio, está dado por ese consentimiento, ¿no? Ese canje. Eh, esa expresión, ¿no? Deme o le das la moneda o alguna expresión que indique sin lugar a dudas que estás interesado en comprar y que la otra parte está interesada en venderte y que han acordado cosa y precio y que por tanto el contrato sea, digamos, perfeccionado, que es la palabra técnica adecuada, ¿no? El contrato queda perfeccionado con el consentimiento. En los bienes inmuebles hay una solemnidad eh, más, digamos, tradicionalmente el consenso, por ejemplo, cuando uno se compra una casa, tradicionalmente el consenso y esto está tratado en muchos libros de derecho civil, el consenso tiene que ver con la entrega de las llaves, ¿no? O sea, te entregan las llaves y eso es, digamos, ahí está, esa entrega de la cosa es lo que perfecciona el contrato, porque ya la consensualidad ha hecho que tú acuerdes. Entonces ya para que se perfeccione el contrato solo te queda entregar la cosa, ¿no? Entregar la cosa y entregar el precio. Entonces le entrega. Y, y claro, esa entrega implica un intercambio, o sea, es como ese canje, ¿no? Ese canje que tenemos de derecho internacional es más o menos tiene los mismos efectos en términos jurídicos. Pero claro, el canje em, en los bienes inmuebles tiene esta otra solemnidad que es tú no entregas la cosa mientras no inscribas en el registro de la propiedad, ¿no? La cosa no está entregada. Esa inscripción, esa formalidad de ir a inscribir en el registro es lo que produce la entrega de la cosa. Ese es el momento en el que se perfecciona ya totalmente el contrato porque se da el canje. Bueno, eso nos pasa a nosotros en derecho internacional. Entonces los estados contratantes intercambian y se produce el canje. Y luego viene el depósito, ¿no? Que el depósito básicamente, si queremos definir eso, es básicamente el archivo. em, Generalmente el canje opera generalmente entre dos, cuando es bilateral. El canje opera entre dos. Ese es lo común. El canje opera comúnmente entre dos países, ¿no? Cuando es bilateral. Em, Mientras que el depósito opera cuando hay muchos más. O sea, tú no puedes, digamos, estás celebrando el convenio de Escazú sobre la participación ciudadana, pero en el convenio de Escazú son 100 países firmantes. Entonces, no, digamos, no es que tú vas y empiezas a tener que entregar y canjear uno por uno, cada uno te cambia. O sea, tienes una locura, ¿no? No. No funciona para esos casos. Cuando hay muchos países, como en el caso de Escazú, lo que se hace es se entrega al depósito, ¿no? Al depositario. Entonces, normalmente, ¿quién es el depositario? El depositario es la organización que organizó el evento, la conferencia que llevó adelante el proceso de la firma. Generalmente es la ONU, ¿no? Es las Naciones Unidas. Ellos son los que llevan esos procedimientos y normalmente son los depositarios, ¿no? Entonces, esos depósitos, generalmente, como suele ser la ONU, ustedes pueden encontrar, entran a la página web de la ONU y se buscan em, esta paginita, ¿no? Se llama, ¿cómo se llama esto? Ya, se llama Tricky Series. A ver, no me acuerdo el nombre completo. Ah, sí, United, así es fácil. Ya. Ustedes entran a esta sección, ¿no? United Nations Treaty Series y están ahí todos los convenios. Está la fecha en que firmaron, que ratificaron, que aprobaron, que aceptaron, que se adhirieron, depende, ¿no? Cada país. Y está por cada convenio y está clasificado por materias, ¿no? O sea, armas nucleares, derechos de los niños, medio ambiente, mujeres,
o sea, está de todo, ¿no? Entonces, generalmente es en la ONU, pero si el depositario es otro, o sea, pueden haber otros, ¿no? Puede ser la OIT, por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo, si es sobre un tema de trabajo. Puede ser la OMC, la Organización Mundial de Comercio, si es sobre un tema de comercial, ¿no? Puede ser ¿quién más? La OPEP puede ser, ¿no? La Organización de Países Exportadores de Petróleo, si es que es un tema así energético petrolero. Puede ser la OLADE, ¿no? La Organización Latinoamericana de Energía, si es que es un tema energético de la región. Puede ser la OEA, si es algo de los Estados americanos, ¿no? Puede ser la Unión Europea, si es una cuestión de Europa nada más. Bueno, y así. Pero en general es los que más grandes depositarios suelen ser las Naciones Unidas, ¿no? Y eso. Y también se estila notificar a los estados contratantes, pero ya es una notificación, es decir, ya no es que le mando yo todo firmado y hago toda una solemnidad, no, no. Se redacta un mail, un correo electrónico oficial o se remite una carta oficial suscrita por presidente de la República, por ministro de Relaciones Exteriores, en donde se indica que se ha procedido a qué sé yo, a la aprobación, a la ratificación, a la suscripción de tal o cual tratado, convenio, y eso se remite, ¿no? A los países. Acá es un poco, es fácil, ¿no? Digamos, generalmente los países tienen sus embajadas o tienen sus representantes consulares. A veces trabajan en vinculación con otras embajadas, ¿no? Son embajadas digamos, correlacionadas. Y entonces se puede dejar ahí el oficio, la misiva, en la cual se da aviso sobre esa notificación y con eso, digamos, eh, se da digamos, consensuado el proceso, ¿no? Entonces, notificación, que es una misiva, una carta, ¿no? Un email, ¿no? Entonces, con eso está listo. Ok, bueno, ahora, ya con estas dos, terminamos esta sección, cita, y nos vamos a ver el tema de las reservas muy rápidamente. Ya. El artículo 17, en cambio, vamos a pegar un poco más arriba, ya. Nos habla del consentimiento en obligarse respecto de parte de un tratado y la opción que tienen entre disposiciones diferentes, ¿no? Eh, digamos, bueno, esto ya vamos a ver sobre el tema de las reservas. Todo tratado solo surte efecto si el tratado lo permite o los demás estados contratantes convienen en ello. Eso de alguna manera lo vamos a ver, es las reservas. Una pregunta me hicieron la semana anterior, si es que se plantea con reservas un convenio, un tratado internacional y estas reservas entran a tener vigencia inmediatamente. Bueno, depende de si los estados que están suscribiendo aceptan en su totalidad, dependiendo de cómo esté el convenio, ¿no? Y la otra cuestión es que el consentimiento de un Estado, cuando se obliga, permite una opción entre disposiciones diferentes, solo surte efecto si se indica claramente a qué disposiciones se refiere el consentimiento. Em, Tienen esta disposición del artículo 17, tiene directa referencia a la reserva. Como digo, ¿no? Hay dos cosas que se deben tomar en cuenta en las reservas, ¿no? Lo que tiene que ver digamos, las reservas se presentan cuando un Estado, digamos, quiere suscribir un convenio, un acuerdo, pero no está de acuerdo con todo, valga la redundancia. Estoy de acuerdo parcialmente, pero hay ciertas cosas con las que no estoy de acuerdo. Entonces, para que opere la reserva, necesitas dos cosas, que son las que están en este artículo 17. Una, que acepten los demás, de acuerdo con las reglas del propio tratado o como hayan acordado las partes, ¿ya? Entonces, tú puedes formular reservas, sí, y funcionan y surten efecto, sí, siempre y cuando los demás acepten.
Si alguien no acepta o si es que el propio tratado establece normas conducentes a que acepten o no. Por ejemplo, una de las cosas que te proponen es, que es general casi en todos los tratados, es se aceptan las reservas por unanimidad. La unanimidad. Ustedes saben que, digamos, cuando uno quiere aceptar cosas, quiere, eh, digamos, en la misma Asamblea Nacional, cuando aprueban leyes, hay mayorías simples, mayorías calificadas, ¿no es cierto? Eh, entonces, ahí, digamos, siempre, a veces hay ciertas cosas que se aprueban por mayoría simple, es decir, la mitad más uno de los asistentes, ¿no? O por mayoría absoluta, que se llama, que es la mayoría de toda la asamblea, mayoría, la mitad más uno de toda la asamblea, pero de toda la asamblea, estén o no presentes. Y la otra es de esas mayorías calificadas de los dos tercios y así, dos tercios de la asamblea, entonces necesitas de ley un número de votos. Y hay una opción, ¿no? Que nosotros no la tenemos para la asamblea, que es la unanimidad, es decir, que todos estén de acuerdo. Bueno, aquí en este campo sí suele pasar eso, o sea, que se aceptan digamos, las reservas por unanimidad. Es decir, si un país dice no, no quiero, yo no quiero, ya no se acepta la reserva, ¿no? Porque tiene que ser por unanimidad. Eso es bastante común, ¿no? Es bastante más común de lo que uno creería, ¿ya? Entonces, que acepten los otros, ¿ya? Y profe, más o menos Los cuando hablo. todas las personas están de acuerdo con el criterio. O sea, tienen que estar. O sea, es como, verá, eh, supóngase que nosotros aquí en el curso decimos, bueno, nosotros queremos organizar el paseo de fin de año. Ya, queremos organizar el paseo de fin de año. Y aquí hemos decidido que todos vamos a estar de acuerdo con un sitio, o todos o nadie. Entonces se hace el paseo a tal sitio. Si es que todos estamos de acuerdo, nos vamos. Y si no, no nos vamos nadie. Entonces, esa es la esencia, ¿no? Dicen, por ejemplo, bueno, nosotros queremos irnos de paseo a Cuenca. ¿Están de acuerdo? Entonces, nosotros estamos ahorita, por ejemplo, 19 personas. Hacemos una votación. Si los 19 estamos de acuerdo en irnos a Cuenca, nos vamos a Cuenca. Pero si uno me dice no, ya no nos vamos. Ese es el efecto. O sea, ya no nos vamos. ¿Ya? ¿Por qué? Capaz que porque el avión que queremos contratar, solamente tiene 19 puestos y nos ha puesto como, digamos, requisito que nos vayamos los 19 puestos y no pierde, y nos toca pagar a cada uno más y unos no quieren, unos no tienen, qué sé yo. Entonces, está planteado desde esa perspectiva. En los países pasa eso, ¿no? Y generalmente tiene que ver las reservas tienen que ver con, derechos y obligaciones asociados. O sea, imagínense lo que significa, ¿no? Supóngase que los 10 países latinoamericanos quieren hacer un convenio para liberalizar un producto de impuestos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, supóngase que el Ecuador dice, bueno, yo le voy a quitar los impuestos a toda la producción de pantalones que vengan al Ecuador, ¿ya? Yo le voy a quitar, pero yo quiero que los demás países le quiten, los impuestos, digamos, los aranceles a mi camarón. Entonces, yo me ofrezco a que si usted me vende a mí pantalones, cualquiera, venga de cualquier país, yo no le cobro impuestos, entra sin impuestos, pantalones. Pero mi camarón va a todos los demás países también sin impuestos. Y yo vendo mi camarón. Ya, supóngase que, y así van diciendo todos los países, ¿no? Así van diciendo, digamos, Colombia dice, bueno, yo voy a aceptar que entre el camarón de los ecuatorianos, la carne de los argentinos, pero mi café también va sin impuestos para todos ustedes. Y así, y vamos aceptando, todos van aceptando. Y por ahí nos salta alguien, digamos, pues, supóngase en Brasil, dice, no, 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 ya, yo acepto todo eso, pero, como yo tengo producción de carne, yo de Argentina no, eso no le acepto. La carne argentina, eso liberar de impuestos no, porque a mí eso afecta a mis productores. Entonces, de Argentina no, de Argentina sí no, no les acepto de todos, pero esa carne argentina no. Imagínense lo que eso significa.
Entonces, qué es lo que va a decir Argentina? O sea, yo no acepto eso, porque yo estoy dejando que los brasileños, por ejemplo, qué sé yo, los brasileños me van a vender naranja o aceite de palma, un montón de producción que tienen ellos. Entonces, Argentina va a dejar entrar a sus fronteras productos brasileños que ellos no, sin aranceles. ¿Va a aceptar eso? O sea, ¿usted aceptaría si estaría en esos zapatos? Simplemente no va a aceptar, pues. No, no lo acepta. ¿Ya? Entonces, claro, esto tiene que ver con las unanimidades, ¿no? Y yo, este ejemplo que les pongo siempre es súper fácil porque es dinero. Y cuando son cuestiones de dinero, nosotros tendemos a, a tener una mucho mayor, una mayor limitante en términos económicos, ¿no? Porque es dinero, pues todo mundo se va a quejar de eso. Entonces, digamos, en ese caso, Argentina le va a decir que no y no va a entrar con reservas. Entonces, normalmente, como digo, a veces hay convenios en los que se han puesto de acuerdo en que hayan mínimos para las reservas. Por ejemplo, ya bueno, si te acepta las dos terceras partes de los que hemos intervenido, ya. O sea, 7 de los 10 si aceptan eso, ya estamos de acuerdo, aceptamos tu reserva. O si es la mitad más uno, qué sé yo. Pero normalmente ponen que sea unánime porque es un tema de todos, que todos tienen que aceptar la reserva. Normalmente digo, no, no pasa en todos los casos, pero en la gran mayoría sí pasa. Entonces, ese es el tema de las reservas. No sé si eso le contestó a su pregunta, señor Mera. Sí, profe, gracias. Ok. Bueno, entonces que acepten los demás estados y que la reserva esté determinada con claridad. Es decir, que se diga, esto es lo que yo quiero, clarito, sin oscuridades. Sobre esto es lo que quiero trabajar. Señorita Reynoso, dígame. Profe, es que estábamos hablando pues o sea, de que se acepten las reservas, pero también tienen que aceptarlos todos los estados si es que ese estado quiere retirar una reserva que ya previamente formuló. Correcto. O sea, ¿por qué? Porque eso también va a tener impacto. O sea, eso también va a tener impacto. El momento en que usted dice, digamos, en este mismo ejemplo que yo le ponía de Brasil y Argentina, supóngase que aceptaron los argentinos que su carne entre a Brasil digamos, con un valor, ¿no? Un valor determinado. Entonces, ya hay un tema de precios, ya hay un tema, alguna cuestión de estas. Y de pronto Brasil dice, ¿sabe qué? Resulta que yo ya me arrepentí de haberle puesto esa imposición. Ya le voy a dejar que entre libremente, ya, que entre sin ninguna reserva. Pero lo que pasa es que hay otros países que estaban vendiendo otro tipo de productos. Capaz que por ahí, fíjese, el Perú es un gran productor de eh, carne aviar, ¿no? O sea, de pollo. Entonces, supóngase que ellos estaban felizotes, pues vendiéndole el pollo a Brasil, porque, no, o sea, es una carne más barata, y estaba sin aranceles y está entrando a Brasil, y como además está compitiendo con una carne argentina que está arancelada, que es más cara, y de pronto los brasileños dicen, no, ya me arrepentí, ya no le voy a cobrar más aranceles, y entra la carne más barata y le impacta directamente al Perú que vende pollitos. Y los peruanos, ¿qué van a decir? A ver, no, pero ya acordamos otra cosa, o sea, ya quedamos en que le va a afectar económicamente a otro. Entonces, este es, digamos que siempre el mejor ejemplo es el sentido comercial, ¿no? El sentido comercial es, en materia de derecho internacional, tiene mucho que ver, sobre todo las partes estas impositivas que tienen que ver con aranceles, que tienen que ver con estos acuerdos entre los países respecto a te cobro por esto, te cobro por lo otro, hago libre comercio con lo uno, libre comercio con lo otro. Son ejemplos magníficos para entender el alcance de las disposiciones de derecho internacional. Entonces, claro, fíjese que esos movimientos en el mercado, tienen impactos, ¿no? Uno a veces ni siquiera se da por enterado,
pero puede tener un impacto trascendente en la región, ¿no? Yo, vea, digamos, en otra de las clases que yo suelo dictar en la universidad es propiedad intelectual. Y yo cuando, digamos, una de las cosas que siempre se comenta en temas de propiedad intelectual es la dificultad que hay, que ha habido siempre alrededor de la suscripción de convenios internacionales con Sudamérica, en realidad, digamos, de, eh, de cuestiones de propiedad intelectual, porque en nuestros países tenemos nosotros fijación por ciertas partes de propiedad intelectual, pero no hemos sido muy respetuosos de otras cuestiones. Y yo me acuerdo, esto, digamos que termina siendo una anécdota, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, yo no sé si ustedes han visto, hay una película muy famosa brasileña, quizás la más famosa brasileña, que estuvo creo que en los Oscars, no sé si hasta ganó un Oscar, creo esta película, no como película extranjera, creo, no estoy tan seguro. Pero es una película súper famosa, se llama La Ciudad de Dios. Ciudad de Dios, si pueden verla algún rato, les recomiendo que la vean, es muy, muy buena. Bueno, esta Ciudad de Dios, si no me equivoco, fue publicada por ahí por finales de los años 90 me parece, que es una película. No sé la fecha exactamente, pero estaba el presidente anterior a Lula, que era Collor de Mello, ¿no? El presidente brasileño, ¿no? Y como esta película fue un hito, un gran hito, ¿no? O sea, fue una película que realmente impactó, conmovió, digamos que muestra la realidad de las favelas brasileñas, de las favelas del Río de Janeiro y temas de la violencia y todos estos temas, y está muy bien armada y muy bien tratada. Em, Fue realmente un boom, ¿no? Y lo increíble de esto, y que es por lo que les hago referencia, es que Collor de Mello en una reunión de presidentes y tal, que estaban en una cumbre de presidentes con otros presidentes, con gente de otros países, presidentes así, él saca un video, o sea, antes, ahora tenemos estos streamings, ¿no? Ya no necesita usted andar con el CD, ¿no? Pero, o con el DVD, digamos, ahí, ¿no? Andaban digamos, ahora se tiene esto del Netflix y estas plataformas digitales, ya no necesita el DVD, ¿no? Pero en ese tiempo eso estaba en boga, ¿no? El DVD y tal. Y entonces Color de Melo sale orgulloso, ¿no? Y dice, bueno, yo quiero recomendarles esta gran película de mi país y saca el DVD y lo muestra y tal, ¿no? Y claro, la anécdota es que cuando él mostró el DVD, la película toda, o sea, recién se había estrenado en los cines y la película que tenía, la distribución la había adquirido, me parece que Warner Brothers había adquirido la distribución, me parece que esa empresa, ellos todavía no sacaban al mercado la película, lo que significaba que Color de Melo lo que tenía en sus manos era una película pirateada, ¿no? O sea, era una película pirata y la mostró hacia todo mundo y tal. Y claro, esto es una anécdota, digamos, pero nos muestra que en Latinoamérica el tema ese era sensible. Entonces, Estados Unidos, cuando quería suscribir con nosotros tratados de libre comercio, nos ponía eso por delante. Entonces nos decía, pues que ustedes, o sea, yo quiero, a ver, yo acepto que ustedes pirateen todo lo que quieran de la producción mía cinematográfica, de la música, de todo eso que ustedes me piratean. Yo les acepto eso. Pero yo a cambio quiero que me dejen entrar a sus bosques en la Amazonía para poder hacer investigación y buscar curas para las enfermedades. Y entonces yo les contaba, creo que a ustedes les contaba, no sé si a ustedes a los amigos de Derecho Ambiental, los poderes, digamos, de esta ranita en la Amazonía que fueron y patentaron los americanos de Estados Unidos, que son cosas de medicina tradicional ecuatoriana de los indígenas. Entonces, claro, eso ha sido un choque siempre, llegar a esos acuerdos, pero imagínense lo que significa, yo puedo poner reservas sobre eso, pero después en el camino cambio y eso impacta directamente en el mercado. Entonces, por eso digo, siempre esta cuestión del comercio, muchas veces que cosas asociadas, la propiedad intelectual, son temas que la verdad sí,
sí son bastante ejemplificativos de lo que nos pasa a nosotros en estos procesos de negociación, ¿no? Son buenos ejemplos. No sé si eso le contesta a su pregunta, señorita Reynoso. Sí, profe, gracias. Ok, bueno. Esto, ¿no? Básicamente. Bueno, esto en relación a las reservas. Y el último artículo que tiene que ver con, digamos, el tema del consentimiento, que es este artículo 18, este artículo que suele ser bastante comentado. Vamos a ver por qué. A ver, pongámosle por aquí. Ya. Pongámosle por aquí. Ya. Este de no frustrar el objeto y el fin de un tratado antes de su entrada en vigor, ¿no es cierto? Em, este es uno de los, quizás una de las cuestiones más debatidas, ¿no? Em, a veces, y digamos, nuevamente entramos con estos temas del comercio, a veces nosotros tenemos ciertas tendencias a, digamos, aprovecharnos de ciertos elementos que son colaterales a la suscripción de los convenios. Nos pasa a nivel público y a veces nos pasa también a nivel privado, ¿no? Aprovecharse un poco de lo último que queda, ¿no? Es un poco la idea. Entonces, a veces nosotros ya hemos acordado algún tipo de restricciones, eh, pero como no entra en vigencia todavía, durante ese tiempo, pues nos aprovechamos de alguna manera, ¿no? Eh, y esto tiene que ver con algunas situaciones, ¿no? A veces eh, nosotros, pasa a nivel impositivo, ¿no? Por ejemplo, el tema de los costos. Y algunas cosas pueden hasta ser legales, pueden tener hasta un trasfondo legal. Pero digamos que en cuestión de los convenios, generalmente eso sí se cuestiona. Supónganse ustedes el tema del IVA, y digamos, me salgo un poco de la parte internacional porque quizás es más fácil explicarles con un ejemplo claro nacional. Fíjense ustedes que el IVA, hasta el 31 de marzo del 2024, ustedes tenían que grabar con el 12%, y a partir de abril ya tenía que venir grabado con el 15%. Supóngase usted que usted hace algún tipo de servicios profesionales, ¿no? Eh, y, y digamos que a usted le están pagando $1,000 por mes, ¿ya? Entonces, supóngase que usted hasta marzo, el valor que le tenía que pagar la empresa es 1,120, porque es $1,000 más los 120 que es el IVA, ¿no? Por esos servicios profesionales. Ya en abril le tocaría que le paguen 1,150, $30 más, son los 3 puntos del IVA. Bueno, resulta que, digamos, alguien que tiene la intención de no, digamos, digamos, de no impactar en el precio, porque eso puede tener o revelar cierto tipo de costos, sobre todo si es un usuario final, le dice, ¿sabe qué? Factúreme, pero factúreme hasta junio o quizás hasta todo el año. ¿Por qué? Porque el momento en que yo le doy una factura, digamos, yo le voy a facturar abril, pero le estoy entregando la factura en marzo, le estoy facturando con el 12% y no con el 15%. Y entonces esos $30, si ustedes van sumando, digamos, son $30 por mes. En el caso de esta persona, digamos que sería abril, mayo y junio, $30 por mes son 90. Pues supóngase que tiene 10 personas que hacen ese trabajo, ya son $900 de ahorro. Digamos que el SRI y la ley tributaria, ustedes ya estarán viendo y ya verán, no les va a cuestionar el tema, porque ustedes finalmente están facturando. Claro, están facturándole a futuro, todavía ni les pagan todavía, pero están facturándole a futuro. Eso por ahí legalmente está permitido. Capaz que legítimamente o moralmente yo me podría cuestionar eso de, oye, chuta, pero eso no está tan bien, ¿no? Eso no se ve bien.
pero legalmente quizás si yo fuera un fedatario del Servicio de Rentas Internas y voy y le reviso la contabilidad y le veo que usted ha hecho eso, eh, no tengo un mecanismo legal para, o sea, le puedo cuestionar, le puedo decir, "Chut, usted es un vivaracho, o sea, ¿cómo hace esto? Tal vez le puedo cuestionar eso, pero legalmente no le puedo cuestionar en la realidad, es la realidad, no le puedo cuestionar porque nadie le está impidiendo que usted le haga una factura a futuro, es decir, de un servicio que todavía no ha recibido. Eh, Capaz que hasta le paga por adelantado, si ustedes quieren, por un servicio que todavía no recibe y que va a recibir, pero digamos, eso que tiene que ver con el acuerdo de las partes, yo legalmente difícilmente le podría cuestionar esa parte, ¿no? Pero yo me he aprovechado, o sea, me he aprovechado de ese espacio de tiempo, de ese marzo en que no estaba vigente el convenio. Ahora, en materia internacional, si se ha firmado el tratado o se ha canjeado el instrumento que constituye el tratado a reserva de ratificación, aprobación o aceptación, mientras no se manifieste la intención de no llegar a ser parte del tratado, digamos que un Estado debe abstenerse de llevar a cabo estos actos de virtud en los cuales se frustre el objeto del tratado. Claro, si mi objeto era subirle 3 puntos a los aranceles, y usted está aprovechando para meter toda la mercadería y favoreciendo que el país ingrese toda la mercadería sin aranceles, porque entre marzo y abril cambia los valores. Usted se está de alguna manera frustrando el objeto y la finalidad del tratado, que era subir el arancel para limitar algún tipo de importación, eh, controlar algún tipo de efecto. Entonces, se está aprovechando, pues, de alguna manera. O si se ha manifestado su consentimiento para obligarse y durante el periodo que precede a esa entrada en vigor, siempre que no se retarde indebidamente. Claro, si es que hay algún retardo por alguna situación, no entra en vigencia, no termina de entrar en vigencia, usted está en un periodo como de gracia, ¿no? Desde que, digamos, acordó y la vigencia del tratado tiene un espacio de tiempo en donde puede hacer este tipo de cosas. Entonces, en la legislación nacional, yo le diría, en la parte impositiva, es difícil eso. Yo no le podría cuestionar, pero acá sí, en derecho internacional sí, porque como ustedes ven, hay un artículo expreso que le prohíbe hacer ese tipo de cosas, ¿no? Le prohíbe que usted lo que haga sea, ah, digamos, aprovecharse de una condición contractual y que vaya a frustrar el objeto o la finalidad del tratado, ¿no? Entonces, yo digo, por ejemplo, y hay muchas cosas, ¿no? Que muchos tratados, muchos acuerdos que se dan. Por ejemplo, hay estos tratados que tienen que ver con el cese del armamento, ¿no? Es decir, no te armes más. Estos son tratados que se les llama tratados de desarme, ¿no? Desarme porque hay muchos países que tienen una enorme cantidad de armamento, de incluso armas nucleares y cosas, ¿no? Entonces te están diciendo, oye, vamos a firmar, digamos, en los países europeos vamos a firmar un tratado para irnos desarmando, digamos, vamos a ir, retirando las armas. Entonces, entre que firmas el tratado y entre que entre en vigencia, porque tienen que ir los países ratificando y aprobando y todo ese proceso. En ese espacio, imagínate si uno de esos países dice, bueno, yo voy a aprovechar ahorita para meter todas las armas que pueda, ¿no es cierto? Para que mi porcentaje de desarme sea menor que el de los otros. O sea, imagínate eso. Entonces, claro, nosotros hemos hablado de cuestiones económicas, cuestiones de dinero, que por ahí no digo que no sean importantes, pero por ahí son menos impactantes que un tema de armamentismo, por ejemplo, o un tema de persecución de juicios penales a nivel internacional en las cortes y demás. Entonces, ahorita hagamos antes de que entre en vigencia. No, eso, digamos, a nivel local, por ahí habrá algún tipo de normativa en la que yo, lamentablemente, porque es legal, no le puedo, o sea, moralmente podría cuestionarle y todo lo demás, pero legalmente, como ustedes saben, nosotros estudiamos para abogados, legalmente a veces no hay cómo hacer eso, porque
está amparado por la ley, pero a nivel internacional sí existe esta limitación, que es la del artículo 18 de la Convención de Viena. Entonces eso sí no se puede hacer. Y de hecho, si es que te demuestran que tú has estado haciendo, puedes acogerte a las sanciones internacionales a las que en el tratado, en el convenio se haya establecido, o hacer una demanda internacional para que revierta la Corte Internacional de Justicia, o bueno, donde al tribunal que tú hayas escogido ir como país, digamos, se reviertan los efectos de esa acción que fue, que digamos que obstaculizaron o frustraron el objeto del cumplimiento de los tratados. Señor Cajía tenía una inquietud, dígame. No, profe. ¿No tenía? Se levantó la mano nomás. Bueno, No. ok, bueno. ¿Alguna pregunta, por favor, sobre esto? No sé si está claro. Ya, bueno. Veamos entonces, digamos que eh, de modo general el tema de las reservas, ¿ya? ¿Qué son las reservas y digamos cómo, cómo operan, ¿no? Las reservas. ¿Ya? Ya, bueno, ¿qué son las reservas? De acuerdo con el artículo 19 de la Convención de Viena, ¿no es cierto? Un Estado puede formular una reserva en varios momentos, ¿ya? En varios momentos, incluso cuando se adhiere, desde cuando firma hasta cuando se adhiere, ¿no? Ya, ahora, las reservas son posibles siempre, 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 con excepciones. Y las excepciones son bastante simples, como ustedes ven, que la reserva esté prohibida. O sea, los estados se juntan todos y dicen, bueno, aquí aceptamos todos tal como está y si no aceptas, chao, no, no hay reserva. Entonces es una primera opción. Eso depende del acuerdo de las partes, ¿no? O que el tratado disponga que únicamente pueden hacerse determinadas reservas, entre las cuales no figure la reserva de que se trate, ¿no? Eh, digamos, en este tema de los aranceles. Acordamos quitar aranceles a ciertos productos, ¿no es cierto? Y solamente vamos a aceptar reservas, no de quitar el arancel, pero sí del porcentaje. Es decir, mantener un nivel de arancel, ¿no? Un porcentaje. Vamos a reducir los aranceles hasta el 5%, ¿ya? En todos los países, sobre tales y cuales productos, ¿ya? Pero solamente vamos a aceptar reservas que tengan que ver con la disminución del porcentaje, pero jamás sobre quitar totalmente el arancel. Los aranceles se van a mantener en todos los casos. ¿Puede pasar eso? Sí, sí puede pasar eso. De hecho pasa, de hecho se plantea eso. Eh, vamos a plantearnos, digamos, nosotros todavía no tenemos el libre tránsito, ¿no? Que tienen los europeos, ¿ya? Los europeos tenían una cuestión que estaba relacionada con la revisión de documentos en las fronteras. Entonces tuvieron que firmar un acuerdo. Nosotros, por ejemplo, nosotros en América Latina, los países que hemos firmado son algunos países, creo que Venezuela no está incorporado en este tema por el momento, pero sí estuvo en algún momento. Nosotros tenemos un convenio que tiene que ver con los documentos de viaje. Entonces, tú puedes, por ejemplo, entrar a prácticamente cualquier país de Sudamérica, creo que a todos, creo que Venezuela, como digo, es el único que está como aislado de eso. Pero tú puedes entrar a todos los países con tu cédula, o sea, con tu DNI, que nosotros no le llamamos DNI, ¿no? El Documento Nacional de Identidad. Le llamamos cédula de identidad, pero es el DNI, es tu DNI. Puedes entrar a cualquier país y no necesitas un pasaporte, que es el documento de viaje internacionalmente aceptado. Pero en Sudamérica puedes ir con tu cédula de identidad. Pues vas con la cédula y entras, ¿no? Eso, digamos que todavía sigue siendo un formulismo, ¿no? En Europa eso ya ni siquiera se utiliza. Entonces, de hecho, hay lugares, o sea, cuando tú vas de una frontera a otra, no te das cuenta de que pasaste la frontera. A veces estás en la carretera y yo, digamos que a veces, muchas veces me daba cuenta de que había pasado la frontera porque
estaba así, en el bus así, esperando, ¿no? Y de pronto, tac, me llegaba un mensaje al teléfono. Y entonces yo veía el mensaje y decía, estás en la zona ni sé qué de otro país. O sea, porque había pasado la frontera. Entonces, solo por eso me daba cuenta, porque no había en realidad ninguna caseta, nada que me digan, bueno, le voy a chequear los documentos, nada, sino que estaba libre, estaba despejado y tú pasabas. Entonces, ya digo, te llegas a dar cuenta solo porque de pronto ha habido digamos, este mensaje del celular, pues ahí ni cuenta te da. Entonces, ya no piden. Bueno, eso es un tema que tiene que ver con un acuerdo internacional. Ahora, de acuerdo con el ejemplo, ¿no es cierto? Si nosotros hacemos esto, ¿no es cierto? Y nosotros decimos, bueno, pero eh, vamos a acordar que todo mundo entre y salga, y todo, pero nosotros, digamos, te dicen los chilenos, por ejemplo, te dicen, ya, nosotros estamos de acuerdo y tal, pero nosotros quisiéramos que sí se pida un pasado judicial o un récord policial, o no sé cómo les llamarán en Chile a eso, ¿no? Un antecedentes policiales, no sé, no sé cómo les llamarán, pero nosotros sí queremos pedirles ese documento. Eso sería una reserva, ¿no? Ahora, si es que el tratado no dispuso que esas sean una de las reservas aceptadas, pues no te van a aceptar. No van a aceptar eso. O sea, ningún país va a aceptar, porque todos están recibiendo gente sin pedirles ese documento y si eso es lo que acuerdan los países, pues es lo que se tiene que respetar. Entonces, si eso fue considerado como parte de las reservas, te van a aceptar, pero si no, no te van a aceptar, ¿no? Y la última excepción es que en los casos no previstos en A y B, es decir, que la reserva esté prohibida por tratado o que sea de aquellas que no estaban consideradas en el tratado, ¿no es cierto? La reserva sea incompatible con el objeto y el fin del tratado. Entonces, claro, o sea, es lo más obvio, ¿no? Es como la verdad de perogrullo, decía un profesor mío, eso es recontra obvio. O sea, si yo quiero firmar un tratado para evitar que utilices pasaporte y solamente recibirte con la cédula en todos los países, alguien dice, no, no, yo quiero seguir recibiendo con pasaporte, está fuera del tratado, porque ese es un tratado, esa es una reserva que tiene que ver con la esencia del tratado, es decir, eliminar el uso de pasaportes cuando entras de un país sudamericano a otro. Pero si esa precisamente es tu reserva, estás yéndote en contra de la esencia del tratado, por lo tanto, esa reserva no ha lugar, no tiene lugar, ¿no? Entonces, bueno, esa es la idea, ¿no? Súper fácil, no hay mayores inconvenientes, ¿no? Em, una que sí, digamos, y esto tiene que ver con las eh, aceptaciones de las reservas. Vamos a ver, digamos, en dos partes de esto, en dos secciones, ¿no? Eh, Como ustedes ya podrán ver. Bueno, en el artículo 20, digamos, están establecidas tanto la aceptación como la objeción de esas reservas, ¿no? Y bueno, la idea es que una reserva expresamente autorizada por el tratado no exige aceptación ulterior de los demás estados contratantes, a menos que el tratado así lo disponga. Lo que pasa es que a veces en los tratados te dan opciones, ¿no? Cuando tú suscribes un tratado internacional, hay opciones. Hay opciones que operan de la reserva operando de manera que no necesitas la votación para aceptar la reserva de tus demás partes. Simplemente aceptas esa reserva como bien. Y eso es lo único que tú necesitas, lo único que tú requieres. Entonces, ¿cómo es o sea, qué es lo que pasa o a qué es lo que se refiere esta famosa aceptación? Em, si yo en un convenio digo que te voy a dar ciertas opciones, ¿no es cierto? Digamos, en materia ambiental suele pasar que cuando tú haces un proyecto, una obra, una instalación, una construcción o cualquier actividad que va a causar impacto ambiental, tú tienes ciertos grados de impactos ambientales, ¿no? O sea, hay ciertos, digamos, hay cosas que son incomparables. Por ejemplo,
Una cosa es que yo quiera hacer, digamos, una perforación para sacar petróleo de un sitio, eh, y otra cosa es que yo quiera simplemente instalar una gasolinera. ¿Ya? Las dos tienen que ver con combustibles, las dos tienen que ver con materiales inflamables, las dos tienen que ver con cuestiones digamos, asociadas a la producción de crudo, pero la una es súper menos impactante que la otra. O sea, imagínate lo que significa hacerle, digamos, tú vas a poner una gasolinera, normalmente la pones en una zona que ya está intervenida. O sea, no pones la gasolinera en medio de la Amazonía, ¿no? La pones en una carretera, la pones en una, digamos, en las afueras de una ciudad. O sea, pones en un sitio, la instalación es en un sitio que ya está intervenido, o sea, donde ya hay viviendas, hay vías, hay, digamos, instalaciones de alguna clase. O sea, donde va a ser útil, ¿no? No en medio de la nada. Lo pones donde hay circulación de vehículos, básicamente, donde tú tienes tráfico y generalmente donde tienes tráfico que tiende a ser pesado. Es decir, que hay circulación de gente, que hay presencia continua. Entonces, obviamente ahí el impacto es mucho menor, pues porque ya la zona está alterada, la zona está intervenida. Pero en cambio, si tú vas a hacer una perforación petrolera en el corazón de los Yanganates, por ejemplo, suponiendo que hubiera ahí petróleo, que supongo que no hay, pero suponiendo que hubiera. Entonces, claro, esa es ya una zona protegida, con vegetación nativa, con especies en peligro de extinción, tanto animales como vegetales. Entonces ya se empieza a volver muy complejo. ¿Cómo vas a instalar ahí? Entonces, ahí vas a tener diferentes niveles. Entonces, para un caso tienes que hacer un tipo de estudio de impacto ambiental, para el otro caso tienes que hacer una evaluación de impactos ambientales que no es del mismo nivel. Y entonces eso es una de las cosas que sucede. Ahora, esa aceptación de las reservas, esa aceptación, em, en el caso de este ejemplo que yo les estoy planteando, significaría que yo le doy la opción a través del convenio a los países para que digan, bueno, nosotros queremos hacer solamente, en todos los casos, queremos hacer solo un estudio en profundidad y no un estudio, así sea que cause más impactos. Nosotros queremos hacer solo un tipo de estudios, no dos. ¿Ya? Y otros países pueden escoger los dos, unos escogerán un tipo de estudio, otros escogerán otro tipo de estudio. Bueno, las opciones me las da el mismo documento, ¿no? El mismo instrumento internacional. Entonces, esto es lo que funciona. Entonces, digamos que el mismo instrumento, el mismo tratado, te da las opciones para escoger con qué te reservas y qué no. Y entonces, los otros ya no pueden decir nada porque está aprobado, está acordado, cada uno ya se va a coger, cada uno va a reservar la parte que no le interesa, ¿no? No escoger un tipo u otro. Entonces, eso ya está preestablecido, ¿no? Y entonces ya los otros países contratantes ya no tienen nada que decir, no van a decir nada. Ahora, la otra opción, una segunda opción es cuando el número reducido de estados negociadores y el objeto y el fin del tratado se desprenda de la aplicación del tratado en su integridad entre todas las partes es condición esencial del consentimiento, ¿ya? Entonces, esta es una cuestión que a veces sí sucede, ¿no? Nosotros estamos acordando para hacer algo en particular. Generalmente esto tiene que ver con las organizaciones de países. Estamos juntándonos para plantear la comunidad andina y entonces somos 5 países, la comunidad, el vivir en comunidad, el integrarnos, hacer condición esencial de nuestro consentimiento. eh, Hace que nosotros no podamos sino exigir que sean todas las partes las que estén de acuerdo. O sea, ahí es difícil pensar que no estén todas las partes de acuerdo. Y eso es desde la bilateralidad. O sea, yo voy a suscribir un tratado solito con otro, o sea, es un tratado bilateral. Me voy a suscribir algo de fronteras con Colombia o con el Perú, que son nuestros vecinos. eh, o sea, ahí si va a haber reserva de un lado o del otro, o sea, tienen que aceptarla las dos, ¿no? O tienen que sacar eso del convenio, porque solo somos dos, o si solo somos tres, o cuatro, o cinco.
necesitas realmente la unanimidad. Eso es un poco lo que les decía, que la mayoría de convenios sí estructuran esa unanimidad, porque si estás entre cinco, imagínate que uno no quiera aceptar, resulta a veces hasta absurdo, ¿no? Hasta un poco cómico, si ustedes quieren. Pero no va por ahí el asunto. Entonces, es un tema de estos, ¿ya? Eh, y una tercera cuestión es cuando el tratado es un instrumento constitutivo de una organización internacional, porque efectivamente, si tú vas a crear, digamos, has creado la Organización Mundial de la Salud, ¿cómo puedes poner reservas sobre eso? ¿No? O sea, tú vas a ser parte de esa institución, no puedes poner reservas sobre eso. No, yo quiero ser parcialmente, quiero ser... No, no puedes, no se puede. Tiene que haber una unanimidad en eso. No, no puedes poner reservas ahí. Tiene que estar claro. Tiene que estar como parte del tema. Si nosotros mañana queremos hacer una organización con otros países que esté dedicada, por ejemplo, la Asociación de Países Exportadores del Camarón, o sea, somos pocos países exportadores del camarón. Tenemos que estar de acuerdo todos, ¿no? Y tenemos que las reglas que vamos a poner sobre cuestiones de precios, de calidad, de revisiones, tienen que ser unánimes para todos, porque de otro modo no te va a funcionar, sino para qué haces una organización, para qué estructuras es. Vas a ser parte de esa organización, no puedes poner reservas sobre eso. Entonces, claro, estas son cuestiones que tienen que ver directamente con la aceptación de las reservas y las objeciones, ¿no? Entonces, como digo, ¿no? Son estos tres casos básicos. Ya vamos a ver el cuarto y el quinto que son un poco más al detalle, pero estos primeros casos, si la reserva está prevista en el mismo convenio, ya no te tienen que reclamar ni decir cosas, ¿no? Si es que son pocos los países, una segunda regla, tiene que ser todos. Todos aprueban o todos niegan, pero tiene que ser unánime la cosa, ¿no? Y lo mismo va a pasar cuando se trata de una convención, de un tratado que es constitutivo de una entidad internacional, ¿ya? No puedes irte para atrás, tienes que ser parte de eso. Bueno. Eso básicamente. Yo no me di cuenta en realidad que me he pasado un poco para irnos de break. Supongo que después del examen y de esto están recansados. Entonces, tomemos unos 10 minutitos, 15 minutitos, se toman un café y regresamos para terminar ya la clase. Entonces, 15 minutitos y volvemos.
Ok, listo. Prendemos las cámaras, por favor. Bueno, vamos a ver la segunda parte. Vamos a verle esta cuarta opción, ¿no? Que tiene que ver con la aceptación u objeción de las reservas. Em, También, bueno, hay estas tres disposiciones que son de alguna manera un poco complementarias, ¿no? La una dice que la aceptación de una reserva por otro estado constituye a ese estado autor de la reserva en parte en el tratado en relación con ese estado. Si el tratado ya está en vigor o cuando entra en vigor para esos estados. Esto tiene que ver en realidad con un tema que, bueno, para el Ecuador no opera mucho porque nosotros, como hemos visto, no tenemos un proceso de aceptación, ¿no? Em, en general, ¿no es cierto? Tiene que ver mucho con, a veces las reservas, no, digamos, es importante quién es el que formula la reserva. A eso se refiere con lo del autor. Porque a veces lo que hay es simplemente una adhesión a una reserva y no es quien ha formulado originalmente esa, esa restricción, ¿no? Que consta en la reserva. ¿Eso tiene algún tipo de efecto legal? Sí, normalmente sí, porque eh, puede ser que el momento en que uno de los estados vaya a retractarse de la reserva, si no es autor, no necesita hacer ningún otro trámite más, sino simplemente suscribir una separación. Pero si es que es el autor de la reserva, le toca buscar pues el consentimiento de todas las partes que están involucradas en la suscripción del convenio. Entonces, esto además es un tema que tiene que ver con digamos que el procedimiento que se usa internamente en cada uno de los estados, ¿no? Nos había dicho, hay algunos estados que usan este proceso de la aceptación, no es el caso del Ecuador, ¿no? El Ecuador simplemente suscribe y luego ya ratifica, salvo que necesite la aprobación del Congreso de la Asamblea Nacional, perdón, para ciertas materias, sino ya es suficiente con la mera ratificación por parte del presidente de la República, ¿no? Eh, y eso en general es algo que pasa. Ahora, una segunda opción es esta de que la objeción que hace otro estado contratante a una reserva no impide la entrada en vigor del tratado entre el estado que haya hecho la objeción y el estado autor de la reserva, a menos que el estado autor de la objeción manifieste inequívocamente la intención contraria. Em, Siempre tiene que, o sea, tenemos que considerar que a veces, como les decía, estas reservas tienen un carácter particularizado. En el ejemplo que yo les planteaba sobre la carne en Argentina y, digamos, un potencial acuerdo arancelario entre todos los países sudamericanos, normalmente si es que se presenta esta imposibilidad entre Brasil y Argentina, digamos, Brasil no acepta, Argentina eh, digamos, digamos, Brasil plantea la objeción, es del autor es del autor de la reserva, Argentina es el que objeta, ¿no? El que se niega a aceptar, pues digamos que el efecto que tiene jurídicamente eso es que si el convenio entra en vigor, y todavía no ha habido esa aceptación de la reserva, eso no obsta para que el resto de disposiciones no entren en vigencia. O sea, eso es a lo que se refiere el artículo. Porque, digamos, si es un convenio que tiene, no sé, 20 disposiciones y hay una de esas que es la que está haciendo materia de esta negociación de la reserva, si ya entró en vigencia el convenio, en el país en donde se produce la objeción, no obstaculiza esa falta de objeción o esa falta de acuerdo todavía sobre esa reserva para que el resto del convenio entre en vigencia. De hecho, en la práctica, esto está interrelacionado con el literal A
porque eso le constituye, digamos, la reserva en parte en el tratado en relación con ese estado, ya digamos que no le obstaculiza tampoco esa entrada en vigencia, y aun cuando el tratado ya esté en vigor o cuando entre en vigor para estos dos estados, ¿no? Generalmente, digamos que normalmente este tema de las reservas hace referencia, no digamos en todos los casos, pero sí en muchos de los casos, siempre hay un estado, digamos, uno o más estados, quizás eso es algo que pasa comúnmente, son uno o más estados puntuales los que plantean reservas y los que objetan esas reservas. No, no son generalmente todos, no son estados puntuales que por una u otra razón están vinculados en ese sentido. Ahora, el tercer escenario es que un acto por el que un estado manifiesta su consentimiento en obligarse por un tratado y que contenga una reserva surte efecto en cuanto acepte la reserva al menos el otro estado contratante, ¿no? Eh, que esto también es una cosa recontra obvia, ¿no? Eh, digamos que eh, yo estoy ya aceptando los contenidos de un tratado bilateral con otro país, con Colombia, con el Perú, ¿no es cierto? Si hay de parte de ellos una reserva, ¿no? Si hay una restricción sobre alguna cuestión que yo necesito, ¿no es cierto? Eh, obviamente, esa reserva no entra en vigencia, o sea, entra todo el convenio, pero no esa reserva, ¿no? Esto es algo bastante lógico hasta que yo efectivamente acepte la reserva, ¿no? O le dé el trámite que corresponde de acuerdo a lo que cada legislación establezca. Cada legislación nacional me refiero. Eh, pero es bastante obvio. O sea, nunca las reservas entran en vigencia mientras el otro no me acepte, ¿ya? Esto, como les decía, es como... Hay algunas cosas que sí son obvias. Ahora, claro, el tema es que son obvias, eh, digamos, esto a veces hay que tomarlo con pinzas y eso sí hay que pensarlo un poco y repensarlo un poco. A veces estas cuestiones son obvias, pero en la práctica ya no parecen no lo parecen tanto, ¿no? Eh, hay ciertas cosas que pueden pasar en el curso de una relación diplomática entre estados que hacen que esto que parecería tan simple y tan fácil de entender, que es que efectivamente una reserva no entra en vigencia hasta que el otro acepte, puede ser materia de un juicio, ¿no? De un juicio que puede ser problemático para las partes, ¿no? Más allá de que por ahí un estado o el otro estado tengan razón o no de una reclamación, puede ser una cuestión bastante complicada, ¿no? Respecto de ese tipo de reservas. O sea, ¿por qué digo eso? Porque sí pasa, ¿no? Sí pasa. Hay varios casos en Europa respecto de ellos suelen poner, por ejemplo, a mí se me viene a la mente ahora eh, con mucha frescura, digamos, el tema que yo analizaba ya mientras hacía mi investigación doctoral. Yo veía que habían muchas reclamaciones, porque yo, digamos, hice un análisis respecto de varias de las sentencias de la Corte Europea de Justicia, ¿no? En materia de medio ambiente. Y yo veía que hay una de las cosas que pasaban en Europa que era muy, muy frecuente, es que ellos en Europa les llaman a la normativa europea, les llaman directivas, ¿no? Directivas, es la traducción, o sea, usan la palabra directive, que es una palabra en inglés, pero que significa regulación. Lo que pasa es que ya al traducirle al español suena un poco raro directiva, pero en realidad es así como le llaman. Entonces, yo veía mucho, por ejemplo, que ellos hacen regulaciones sobre temas de calidad, porque yo una de las cosas que veía que era más común en la parte ambiental es que ellos controlaban, por ejemplo, temas de transgénicos, o sea, alimentos transgénicos, alimentos que tienen que ver con, digamos, que han sido alterados genéticamente. O sea, ese tipo de cosas les interesaban un montón. Estaban relacionadas con controles de calidad y habían controles en un estado y en otro. O sea, habían diferentes niveles además de control. Entonces, yo veía que muchas veces
habían objeciones respecto al ingreso de ciertos materiales, ¿no? Entonces, por ejemplo, el caso de los transgénicos, ¿no? Que era un caso que era bastante regulado en Europa. Eh, los transgénicos son unas sustancias que, digamos, aportan al alimento, le aportan con ciertas características propias, olor, color, sabor, etcétera. Y eso tiene que ver, digamos, con el consumo de las personas, ¿no? O sea, tú, digamos, yo me pongo a pensar que uno a veces, yo no sé si ustedes han visto cuando hacen la preparación, sobre todo las morcillas, se ve mucho eso, ¿no? Digamos que en la morcilla, que es una partecita del intestino del animal, le van colocando la sangre asada, ¿no? Y entonces, claro, cuando uno ve a primera vista, o sea, cuando tú ves hacer eso, eh, como que te impacta, ¿no? O sea, a mí sí me gusta, por ejemplo, comerme una morcilla, sí, me parece que es agradable, pero verle el proceso de preparación, incluso cuando lo hace uno mismo manualmente, no es tan chévere, pues, o sea, no es tan simpático. Y entonces ahí vienen estos elementos transgénicos que tienen alteraciones en color, olor, sabor. Entonces, cuando tú le pones a la comida, sobre todo esta parte, y esto he visto yo mucho, aquí en el Ecuador incluso, hay ciertos restaurantes cuando ustedes piden una parrillada y les sirven la morcilla, es súper diferente a la que uno prepara, o sea, uno mismo, uno no puede usar, o sea, no tiene pues a la mano preservantes o colorantes o elementos químicos que favorezcan la producción, uno lo prepara así artesanalmente en la casa, ¿no? Digamos ahí, a mano, o sea. Y entonces uno cuando corta esa morcilla se abre y se riega por todos lados. Pero yo he visto acá en restaurantes, en Esmeraldas no he comido morcilla para serles franco. Creo que no he comido, creo que solamente mariscos y eso, pero carne sí me parece que no he comido en Esmeraldas, no me acuerdo. Bueno, en todo caso, aquí en Quito yo sí he visto unas morcillas que tú cortas, o sea, cortas y en realidad está perfecta, o sea, y es con un olor exquisito, está en su punto, el sabor es incluso, le ponen un saborizante que le hace un poco dulzón, un poco como dulcecito, que es apenitas, o sea, es como en su punto, y es muy rico eso, o sea, al menos a mí me parece que es fascinante eso. Y claro, eso no es hecho artesanalmente. O sea, yo tendría que reconocer que eso no hacen artesanalmente. Eso lo hacen, digamos, utilizando este tipo de elementos. Entonces, eso finalmente tendrá algún impacto a la salud. Y eso es una cosa que en Europa se cuidan mucho. O sea, están siempre ahí pendientes de que cuidado que pase esto, cuidado los elementos que están usando, porque además los transgénicos son elementos que no está todavía plenamente demostrado, pero hay estudios que indican que puede estar relacionado con cierto tipo de cáncer al estómago. Entonces, em, claro, sí es riesgoso, pues. Entonces, en Europa se preocupan mucho de eso. Entonces, las restricciones de ahí, sobre todo en base a estos tres elementos que nosotros planteamos aquí, ¿no? Muchos de los estados cuando firman y suscriben eso dicen, bueno, pero es que yo tengo una enorme producción a nivel de transgénicos. eh, Dejar de vender con esos transgénicos significa, digamos, aumentar costos de producción, porque por ahí ya no puedo usar ese transgénico, tengo que usar otro elemento que es natural y es más caro, o por ahí pierdo mercado, por ahí, claro, si tú pierdes mercado, te bajan los precios, no vendes lo mismo, o te resulta más caro. ¿Cuál es el impacto? Los impactos son o sea, de efectos que tú no te puedes ni imaginar, o sea, despido de personal, o sea, unas cosas así. Y entonces ellos pelean mucho ese tipo de reservas. Y por eso digo siempre, a veces a uno le parece que es como lo obvio, ¿no? Decir, bueno, pues que el otro tiene que aceptar la reserva. Hay unos casos en los que no han aceptado la reserva y el proceso judicial se da justamente en el momento entre que suscribes el acuerdo internacional y entre que entra en vigencia, porque el otro país dice, no, pero es que yo ya presenté mi reserva y ustedes siguieron comercializando
con transgénicos y eso era prohibido y eso no se podía hacer. Y como tú ves que hay otras disposiciones como la del artículo 17 que te dice, oye, cuidado que tú te aproveches del periodo en que no llega a estar en vigencia el convenio y tú haces y te aprovechas y ahí aprovechas para meter tu producto con transgénicos en otras locaciones en donde no está aceptado o todavía no está regulado, no hay ese control de calidad, qué sé yo. Entonces de ahí empiezan los problemas y empiezan los juicios. Entonces, por eso yo digo siempre, parece obvio, parece muy, muy obvio que tienen que aceptarte la reserva, pero a veces ya en juicio, si a ti te toca defender a tu estado, pues resulta que te vas a hacer de loco y vas a decir, no, no sé, así nadie me aceptó y como no estaba aceptada de manera directa, yo obré como creí necesario. O sea, es como a veces operan los gobiernos y los abogados de los gobiernos. Entonces, eso, digamos que es esto que nosotros de mala manera le hemos llamado a veces la viveza criolla, a veces sí se da también a nivel internacional, ¿no? A veces sí, sí se hace, ¿no? Y lamentablemente no es necesariamente que esté bien, pero sí pasa. Señor Mera, tenía una pregunta, por favor. Está silenciado, creo, señor Mera. ¿Tiene algún problema de conexión o algo? Señorita Vera, entre tanto, a ver si es que podemos ver qué pasó con el señor Mera. Señorita Vera, Ya, profe. Yo tengo una pregunta. Digamos que por hay una favor. reserva, ¿no? Y hay un estado que no, o sea, que no aceptó esa reserva, pero tiempo después de su entrada en vigencia la acepta. Él podría hacer eso, así sea que ya haya entrado en vigencia. Em, el problema es que em, a ver, la reserva generalmente tiene efectos sobre la aceptación del Estado autor. O sea, el autor, el que plantea la reserva, es el que va a tener limitado el ejercicio de esa obligación o ese derecho sobre el cual ha formulado su reserva dentro del convenio, del tratado. Eh, digamos que el otro país o países a los que les afecta directamente esa reserva, mientras ellos no aceptan, no surte efectos la reserva. O sea, mientras ellos no aceptan la reserva, dentro de sus países no surte efectos. Eso es un problema de partida, porque como el uno ha suscrito con esa reserva, pero digamos el otro no la ha terminado de aceptar, el convenio está en esa parte sin poderse aplicar. No sé o sea, no sé si se entiende la contradicción o la dificultad que tenemos en ese momento, ¿ya? Porque digamos que los países han aceptado en su totalidad, pero el que hizo la reserva está como en stand-by en relación a eso y no puede ejecutar esa parte de la reserva, ¿no? No puede ejecutarla, no puede liberarse de eso, mientras los otros países, como ya están en vigencia, están operativos en lo que acordaron. Eh, y mientras tanto, el otro país también que está pendiente digamos, que objetó en principio la reserva o que no ha terminado de manifestarse a favor o en contra de la reserva, le tiene como en stand-by. Eh, entonces, su pregunta, cuando usted dice que, qué pasa o sea, qué pasa en estos países, o si puede hacer lo mismo aquel país que no ha aceptado finalmente la reserva y puede hacer cierto tipo de cosas. Recuerde que como eso no fue parte de las materias que acordaron, no hay legalidad. Entonces, cualquier cosa que hagan esos dos países, tanto el autor de la reserva como el que se opone
o va a oponerse a la reserva, cualquier cosa que esos 2 países o 3 países o los países que sean que estén involucrados y hagan, va a tener efectos en el tiempo. Y si es que esas cuestiones que ellos hagan, esas acciones que tomen, o esas decisiones que tomen, tiene impacto jurídico, ese es un impacto jurídico que va a tener que irse a un tribunal, ¿no? Entonces, digamos que si es que es una cuestión arancelaria, es una cuestión comercial, es una cuestión de permisos, de calidad, de lo que sea, esos países que están involucrados, sean 2, sean 3, sean 10, los que sean, que están involucrados alrededor de una reserva planteada por un Estado autor, deberían sobre ese punto de la reserva mantenerse en blanco, digamos, no llevar adelante ningún tipo de acción conducente a vulnerar lo que va a ser la futura reserva. Yo sé que no está vigente, pero puede llegar a vulnerar esa reserva en el futuro. Y si efectivamente le aceptan la reserva y ya actuaste contra lo que decía la reserva, pues lo que va a tener es una demanda gigantesca. Esa es, digamos, la idea, ¿no? Hay una contradicción ahí, en realidad, ¿no? Es una contradicción un poco difícil de procesar y yo creo que los jueces que les toca conocer cuando hay este tipo de problemas, se la tienen que pensar muy detenidamente para ver si efectivamente se surtieron los efectos jurídicos derivados de una acción o una omisión estatal, ¿no? Es bien complicado, no es una cosa realmente muy fácil, no es muy fácil. No sé si, bueno, más o menos, pero no sé si eso relativamente le responde su pregunta. Sí, profe, gracias. Ya, ok, bueno. Entonces, señor Mera, finalmente no pudo. Profe, no pude, el audio no se me escucha. ¿No me escucha usted a mí? Yo sí, pero yo no puedo hablarle. Pero ahorita le estoy oyendo. Puede formular la pregunta. Ahora sí me puede escuchar, profe, confirme. Sí, ahorita le estoy escuchando, dígame. Profe, no, está muy claro. Mi pregunta ya fue respondida por usted, ya que en el momento oportuno no puedo hablar, pero ya pasó, ya precluyó mi parte para... Ok, Ya, de acuerdo. Bueno, listo. Bueno, y la última, digamos, la última eh, sección relacionada, bueno, hay 2 cositas más que quiero ver sobre el tema de la reserva que me parece que es importante, pero la última cuestión respecto a digamos, a esta idea de aceptar o de objetar las reservas es que em, siempre y cuando el tratado no disponga otra cosa, porque ustedes saben que en el derecho internacional público la voluntad de los estados es lo más importante, o sea, salvo que los estados no hayan acordado a través del tratado otra cosa. Siempre se considera que una reserva ha sido aceptada por un estado cuando éste no ha formulado ninguna objeción a la reserva dentro de los 12 meses siguientes, a la fecha en que se hayan recibido la notificación de la reserva o en la fecha en que se haya manifestado el consentimiento en obligarse por el tratado, si es último o posterior. Esto es una, digamos, aceptación tácita. ¿Ya? Esto existe. Y la aceptación tácita opera dentro de 12 meses. 12 meses. Entonces, supongan si ustedes, y esto está súper relacionado con el tema de los canjes también. Supóngase ustedes que el Ecuador ha suscrito un convenio con Colombia y Colombia, dentro del proceso de negociación, nos ha hecho, digamos, un requerimiento de que él no está de que este Estado colombiano no está interesado en suscribir el acuerdo en un punto específico del convenio. Y nos lo hace saber por escrito, nos ha notificado, ¿no? Bueno, el Ecuador para oponerse, objetar, para decir cualquier cosa, tiene que hacerlo dentro de 12 meses. Si dentro de 12 meses no ha dicho nada, ha aceptado. Peor todavía si es que ha dado pasos, como por ejemplo, digamos, si ha sido uno de los temas que veíamos la semana anterior que forman parte
de las temáticas que debe aprobar la Asamblea y la Asamblea la aprobó, o si el presidente de la República ratifica. O sea, peor todavía si hubo un consentimiento, digamos, una expresión de voluntad dirigida a aceptar el convenio y nada se dijo sobre la reserva. Ahí se va a entender que la reserva es efectivamente aceptada, ¿no es cierto? Y entonces, va a funcionar. Pero también hay una cuestión, ¿no? Que no tiene que ver con las fechas, ¿no? Ahora dice que en la fecha en que se haya manifestado el consentimiento de un Estado en obligarse por el tratado, eh, si es que yo ya me manifesté, ya, digamos, ya ratifiqué y todo, y viene la objeción después, ya no vale, porque yo acepté. O sea, si es que yo ya hice todo, yo ya suscribí, yo ya ratifiqué, de pronto, según en la materia, ya aprobó la asamblea, o sea, está oleado y santificado, y después de que ya he firmado, digo, no, 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 pero sabe que yo tenía esta objeción, esta reserva, no, chao, se acabó el tema. No, no puedo volver atrás. He aceptado todo y por lo tanto ya, si la fecha es posterior a digamos, ya las fechas de vigencia del tratado, ya no puedo hacer nada. He aceptado, ¿no? Ese es básicamente, ¿no? Eso en general, bueno. Yo les voy a pedir que para la próxima clase, ¿no es cierto? Ustedes le den una chequeada hasta el artículo 23, le den una lectura, por favor, hasta el artículo 23. Si tienen preguntas, por favor, las hacen. Bueno, puede ser de cualquier sección del, del documento. Ya nos falta simplemente, digamos que ver ya unas dos cositas más, que son la entrada en vigencia y la aplicación, ¿no? Provisional. El resto del convenio realmente sí es importante ver la primera parte, lo vamos a ver. La interpretación de los tratados y los terceros estados ya no es, bueno, digamos que la interpretación, voy a tratar de sacarme tiempo para explicarles un poquito, pero no es tan de esencia. El resto sí ya no, digamos que ustedes tendrán que leerlo porque no tiene la trascendencia que tiene el tema este de la aplicación de los tratados. Entonces, esto vamos a ver la próxima clase, ¿no? Ya, digamos, nos toca empezar digamos, a analizar estos temas y vamos a empezar con la entrada en vigencia y la aplicación provisional de los tratados, nada del otro mundo, pero por ahí vamos a estar argumentando estos temas. Y con eso terminamos el tema de los tratados y vamos a intentar iniciar ya inmediatamente los otros temas. Son algo breves sobre la relación con el derecho local y ya luego sí la parte de derechos humanos, que es importante, y la parte del Estado como sujeto de derecho internacional, que son los temas así como más centrales. En esta semana, bueno, ya tengo que terminar de calificar, estaba calificando justo las pruebas que dimos presenciales. Estoy en ese proceso, estoy pasando notas y esta semana ya les cargo todas las calificaciones que nos corresponden para esta segunda parte del curso. ¿Listo? Eso es, por si acaso, la tarea que hicimos hoy no cuenta, no entra dentro de este cálculo, es ya para el tercer aporte, ¿no? Para el resto ya tenemos nuestros aportes previos. Eso es, mis amigos. Nos vemos entonces la próxima Profe, semana. el trabajo de hoy es Señor del tercer parcial. Este trabajo que hicimos hoy va al tercer parcial, sí. Gracias. Bueno. Listo, mis amigos, que les vaya bien. Nos vemos la próxima semana. Chao, profe, gracias. Que pasen bien. Señor Sánchez, dígame. Que pasen bien. Chao, chao. Señor Sánchez. Chao, profe, pase bien, cuídense. Que pasen bien. No me Chao, escucha, chao. dígame. Yo le escucho, dígame. Profe, ¿Qué me cuenta? Sí, le escucho. ya, era que le quería preguntar.
que las notas del segundo parcial, si ya las podía facilitar. Eso digo, estoy terminando de calificar las primeras que dimos cuando estuvimos presenciales allá en Esmeraldas, y ya esta semana les cargo porque ya hay que cargar esas notas. Ya listo, profe. Era eso nomás, gracias. Bueno, Hasta ahí me cuido. cuídese, que pase bien. Chao, chao. Stop recording. Es la profe, cuídese.